show que lleva por título Enfoque Bíblico. En este web show estaremos tratando diversos temas que causan controversias en la vida cotidiana del cristianismo, dentro de la iglesia y fuera de ella. Y el propósito es darle un enfoque netamente bíblico a todos estos aspectos o estas problemáticas que a veces suceden y que traen mucha controversia entre el mismo pueblo de Dios. Pero antes de iniciar el primer tema de nuestro primer programa, de nuestro primer web show, vámonos al siguiente pensamiento. Muy bien, espero que reflexione en cuanto al pensamiento que acabamos de publicar. Y bueno, vamos a entrar de lleno a lo que vamos a discutir el día de hoy. Y hoy vamos a hablar del don de lenguas. Sabemos que muchas iglesias tienen las prácticas de que toda la iglesia empieza a hablar en lenguas, o un hermanito ¡pum!, estalló y empezó a hablar en lengua desconocida como una manifestación del Espíritu Santo, y las personas que tienen esta corriente denominan a eso llenura del Espíritu Santo. Pero entonces vamos a enfocarnos en la Biblia, a ver qué expresa la Biblia con respecto a ello. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué tocamos el tema? Les cuento una experiencia. Una vez asistimos a un servicio a una iglesia donde tienen estas prácticas, y toda la iglesia literalmente empezó a hablar, entre comillas, en lenguas. Bueno, perfecto, le respetamos eso. Lo que yo no puedo respetar o lo que yo no puedo aceptar es que se acerquen hermanos que tengan esas prácticas y condenen a otros hermanos que no practican eso. Y ya vamos a ver en la Biblia por qué. Cuestionan su salvación, cuestionan su santidad y cuestionan de que si tienen o no el Espíritu Santo a través del don de lengua. Si no tienes el don de lengua, no tienes Espíritu Santo y eres un pecador. Vamos a la Biblia a ver qué dice la Biblia con respecto a ello. Primero, el don de lenguas es un don, como bien lo dice, y Dios da los dones con un propósito. En Hechos capítulo 2 tenemos el primer evento donde los apóstoles hablaron en lenguas. En Hechos 2, del 2 al 3, habla de que se les repartieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Pero yo hago una pregunta a todas las personas que tienen esta práctica. Cuando los apóstoles hablaron en lenguas, el día en que los judíos celebraban el Pentecostés, la gente que los estaba oyendo, ¿entendieron o no entendían lo que ellos estaban diciendo? Obviamente entendieron, porque más adelante, en Hechos capítulo 2, del verso 6 al verso 11, dice: cada uno le oía hablar en su propia lengua. O sea, las lenguas no eran lenguas extrañas, eran lenguas que las personas podían entender. Dicen que había de África, había gente de Egipto, había gente de Mesopotamia, habían árabes, y dicen varones judíos de todas las naciones de la tierra, y cada uno les oía hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. O sea, predicaron la palabra. Ellos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, predicaron la palabra en otros idiomas. No fue un lenguaje extraño, no fue un alboroto, no fue un desorden. No había gente cayéndose, no había nada de este tipo de cosas. ¿Qué fue lo único que hubo allí? Predicación. En otro idioma, pero predicación. Entonces, vamos viendo la práctica del don de lenguas en la Biblia. Y la siguiente está en Hechos capítulo 10, del 44 al 46. Aquí es cuando se convierte Cornelio y su familia. Pero del capítulo 2 al capítulo 10 hubo un montón de gente que se convirtió, hubo un montón de gente que recibió el Espíritu Santo, pero no habló en lenguas. Sino hasta el capítulo 10 cuando se convierte Cornelio. Pero hay algo muy interesante: Cornelio habló en lenguas con toda su familia, pero a Pedro lo acompañaron dos varones de Jope. Y estos varones entendieron lo que Cornelio estaba hablando y les oyeron hablar las maravillas de Dios. O sea, nuevamente un grupo de personas habla en lenguas, pero la gente que los está escuchando entienden el mensaje. Cuando tu iglesia o las iglesias que tienen este tipo de prácticas hablan en lenguas, ¿hay alguien que entiende? Les puedo apostar que no. Siguiente evento donde hablan en lenguas,
capítulo 19, del verso 5 al verso 7, se encuentran con ciertos discípulos. Ojo, estos discípulos no eran discípulos de Jesús, eran discípulos de Juan el Bautista. Por lo tanto, no habían recibido nunca ninguna enseñanza con respecto al Espíritu Santo. Entonces, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron otras lenguas y profetizaban. O sea, hicieron lo mismo que hicieron los apóstoles en Hechos capítulo 2, predicaron en otro idioma. Y eso nos lleva a 1 Corintios capítulo 12, verso 10. Este capítulo en 1 Corintios habla sobre los dones espirituales, y lo que nos enseña es algo, que todos los dones son para edificación de la iglesia. Entonces yo hago una pregunta a todos los que me escuchan, porque puede ser que yo sea un ignorante y esté equivocado. Cuando toda la iglesia habla en lengua, ¿hay edificación? De ninguna manera, no hay edificación, todo el mundo queda sin entendimiento. Entonces, si no hay edificación, ¿para qué? Ahora, en Hechos capítulo 12 dice lo siguiente: a uno les dio don de hacer milagros, don de sanidades, don de diversos géneros de lengua y don de interpretación. O sea, que si en la iglesia hay alguien con don de lenguas, también tiene que haber don de interpretación. Pero las iglesias que practican estas cosas y juzgan a los que no las practican, que los llaman los calladitos, los aburridos, tienen don de lengua, pero difícilmente tienen alguien que tenga el don de interpretación. Ahora, el Espíritu Santo es quien da los dones. El Espíritu Santo es perfecto, es Dios también. Entonces, ¿será que el Espíritu Santo deja las cosas a la mitad? ¿Será que el Espíritu Santo deja todo inconcluso? De ninguna manera. Si en la iglesia hay don de lenguas, también debe haber don de interpretación. Y nos vamos a Corintios capítulo 14, del 18 al 21. Y ahí Pablo le hace una observación a toda la iglesia. Porque él dice: yo soy el que más hablo en lengua. Yo hablo en lengua más que todos ustedes. Pero cuando yo estoy en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. 5 palabras que se entiendan. Porque en la iglesia no sirve de nada hablar en lenguas. Entonces tenemos pastores que se montan al púlpito a predicar, y en vez de formar a los siervos del Señor, empiezan a hablar en lenguas y nadie entiende nada, y dicen: oh, qué pastor tan espiritual, pero nadie entendió nada y nadie aprendió nada del Evangelio, nadie aprendió nada de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un don que si no hay interpretación, no hay edificación. Y eso nos lleva a 1 Corintios capítulo 14, del 27 al 28. Ustedes pueden anotar la cita bíblica por si acaso yo les estoy mintiendo. Y me dice allí: si en la iglesia hablan en lenguas, sean 2 o como mucho 3, y háganlo por turno, o sea, primero uno, después otro y después el otro, y con intérprete. Si no hay intérprete, cállese la boca. Pablo prácticamente está diciendo: si no hay intérprete de lengua dentro de la iglesia no debe hablar en lenguas. Entonces, ¿por qué vemos iglesias llevadas por el emocionalismo, las sensaciones, el sentir? Porque al parecer sentir es más importante que creer. No entiendo eso. Pero Dios me manda a mí a creer, no a sentir. Entonces, vemos iglesias que ¡pum!, empiezan los hermanos a correr de un lado para otro, a hablar en lengua y a juzgar al que no habla en lengua, pero no hay una sola persona que interprete. Si no hay intérprete, nadie debe hablar en lenguas en la congregación. También vemos que Pablo hace una tremenda observación. Si ustedes tienen esas prácticas y entra un inconverso, no van a decir que todos ustedes son una parranda de locos. Eso es lo que dice Pablo. Prefiero que todo el mundo predique, para que cuando entre un pecador, Dios toque su corazón y se convierta en su maldad, porque cada uno le va a predicar. Pero si entra un inconverso y empieza la laraca, empieza la gritería, empieza el bochinche, donde he sido testigo, donde sillas han salido volando, porque cayó el Espíritu Santo,
Entra un inconverso y esta gente está loca, esta gente está desquiciada, me voy, difícilmente vuelvo a una iglesia. ¿Y por qué el apóstol Pablo dedica todo un capítulo a ello? Porque en la iglesia todo debe hacerse decentemente y con orden, para edificación. ¿Pueden hablar en lenguas? No estoy diciendo que no, pero hablen para ustedes mismos, hablen en sus cuartos, en sus oraciones personales. Y si van a hablar en lenguas dentro de la congregación, háganlo si hay intérprete. Si no hay intérprete, no lo hagan, porque la gente queda sin entendimiento y ustedes también quedan sin entendimiento, su mente queda sin fruto. Los mayores dones son el amor, la esperanza y la fe. Entonces, Pablo lo dijo muy claramente: ¿de qué me sirve a mí hablar en lenguas angelicales? Y eso es una hipérbole, no es que las lenguas angelicales sean las que se hablan en la iglesia, es una hipérbole. Si no sabes qué es una hipérbole, en las librerías venden muy buenos diccionarios. Y no tienes amor, nada eres. Entonces tenemos hermanos que hablan en lengua todo el tiempo, pero no aman al hermano. Entonces, hagamos todas las cosas para edificación de la iglesia, en amor, decentemente y con orden. Espero que no me maldigan por lo que acabo de decir, espero que vayan a la Biblia y comprueben todo lo que aquí se ha dicho. Y si me van a corregir y si me van a hacer algunos comentarios por YouTube, por favor háganlo con base bíblica, porque corrección sin base bíblica no sirve de nada. Me despido de todos ustedes, mi nombre es Carlos Astros y nos veremos en otro capítulo más de Enfoque Bíblico. Cuídense, Dios les bendiga y recuerden, es necesario volver a la Biblia. Nosotros creemos en Dios porque en nuestras vidas cambió, es mucho más que